¿Cuándo soy salvo? ¿En qué punto soy salvo? ¿Cuándo? Permítanme someter a ustedes que la salvación es un proceso que viene dándose cuando recibimos y oímos el Evangelio. La Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y algunos paran ahí, dice: pues invoca el nombre del Señor y vas a ser salvo. Pero eso es solamente una parte. Y luego Pablo dice: sí, para invocar el nombre, para ser salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una cadena de requisitos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo ata Isaías 53 en su discurso aquí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, les propongo una escalera hacia la salvación. Lo primero que debe hacer la persona para ser salvo es oír el Evangelio, oír la palabra de Dios. Usted y yo nos hacemos un bien cuando venimos a oír la palabra de Dios. A Dios le plugo salvar por medio de la predicación a los que creen. Alguien tiene que predicar, hablar, decir la palabra para que se oiga. Aún en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios dijo con su palabra, dijo: sea la luz, y fue la luz. Todo empieza con la palabra y se tiene que oír la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ciertamente en ocasiones tratamos de decorar algún mensaje con algún elemento dramático, pero la Biblia no dice que la fe viene por el ver. En el año 1995, el actor Mel Gibson produjo la famosa película La Pasión de Cristo. Y el mundo se conmovió, pero no se convirtió. ¿Por qué? Porque la fe no viene por el ver, viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Que antes de llegar a Hechos 2:38 necesitamos pasar por Hechos 2:37. ¿Qué está pasando en Hechos 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, un día feriado, estaban todos unánimes juntos en un aposento alto. Había como 120 personas. Y de repente vino un viento recio que llenó la casa, se llenó de ese lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se les repartieron lenguas como de fuego a cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que rodeaban ese lugar, como 3,000 personas, dijeron: ¿qué es esto que se oye? ¿Por qué hablan en nuestro idioma? Si son hombres sin letras. Otros burlándose decían: estos están borrachos, están llenos de mosto, mira cómo se están portando. Los hermanos estaban llenos del Espíritu Santo. Y luego Pedro se paró con los 11 y dijo: varones hermanos, estos no están borrachos como vosotros pensáis. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en aquellos días derramaré de mi espíritu, dice Jehová. Los ancianos verán visiones y los jóvenes soñarán sueños, y sobre las doncellas derramaré el Espíritu Santo. Esto que ves es lo que vio David, les dice. Y comenzó a predicarles la palabra de Dios y les dice:
este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios ha levantado y ahora es Señor y Cristo. Y al oír, tú necesitas oír. Porque si alguien no predica, tú no te salvas. Tú tienes que oír la palabra de Dios. Al oír esto, fíjense, no fue la manifestación del Espíritu Santo que los hizo hacer una pregunta. Fue cuando oyeron el mensaje del Evangelio. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la extensión lógica de esa pregunta, ¿qué haremos?, es ¿qué haremos para ser salvos? Y esa es la pregunta que estoy contestando hoy. Primero, como primer escalón, necesitas oír. Te felicito porque viniste a oír la palabra de Dios. Te felicito. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Cómo vas a creer si no oyes? Tienes que creer en algo, y lo que se somete es que vas a creer en la palabra de Dios. Y el número de los varones era como 5,000. Otra vez, el milagro no los salvó. Pedro y Juan subían al templo a orar y ahí estaba un paralítico. Había como 5,000 personas. Lo sanan, comienza a saltar y la gente los comienza a ver a ellos. Y luego dicen Pedro y Juan: ¿por qué miráis hacia nosotros? Si creen ustedes que nuestro propio poder y autoridad y virtud hemos hecho esto, Jesús, el que vosotros crucificasteis, Él es el que ha hecho esto. Aleluya. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Dicen en Hechos 4. Y el número de los varones era como 5,000 personas. No fueron salvos por el milagro, fueron salvos porque oyeron la palabra de Dios. Hermano, y a la iglesia nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Atentos, porque esa fe viene por el oír. Y Romanos, repetimos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero aquí hay muchos que predicamos la palabra de Dios. Una vez dicha, predicada. Oh, gracias a Dios, hermanos. Por eso Jesucristo es el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios habla, Dios se manifestó en carne. Este Verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y no nos estamos predicando a nosotros, estamos predicando a Jesús. Entonces, el oír. Usted ahora, al oír la palabra de Dios, ahora usted puede creer en ella. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Creer es la palabra de Dios oída. La fe viene por el oír. Si usted quiere agradar a Dios se le agrada por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que los que le adoran crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan.